Vamos a calcular ahora límites en el infinito de polinomios, límites en más o menos infinito de expresiones de este tipo, coeficientes multiplicados por la x elevado a ciertos exponentes que van bajando. Para calcular el límite en el infinito de un polinomio, se sustituye la x por infinito, por más o menos infinito, dependiendo de donde estemos calculando el límite. Pero no hace falta sustituirla en todo. ¿Por qué? Porque el coeficiente principal, que es el que tiene el exponente más alto, este al final es el que va a mandar. No importa si aquí sale más infinito y aquí menos infinito, que sería una determinación, más infinito menos infinito, porque el que crece más rápidamente es el que tiene el exponente más alto. Entonces basta con fijarse en este término, en el término general, y sustituir infinito. Jugar con los signos, tener en cuenta los signos, tener en cuenta la paridad y tener en cuenta el signo del coeficiente principal. Por ejemplo, nos dicen que calculemos este límite. Vamos a calcular el límite más infinito de este polinomio. Lo único que tenemos que mirar, lo único que vamos a necesitar va a ser el coeficiente principal, que es el que tiene mayor grado. Pues en este caso, esto simplemente sería menos 2 por más infinito al cuadrado. Bien, infinito positivo al cuadrado es infinito, multiplicado por un número es infinito y simplemente jugar con los signos. Positivo al cuadrado es positivo y después multiplicado por menos al final sale negativo. Luego el resultado va a ser menos infinito. En este otro ejemplo, de nuevo, el límite ahora es menos infinito de este polinomio de tercer grado. De nuevo, lo único que nos fijamos es en el coeficiente principal para hacer el límite. Como el coeficiente principal es de tercer grado, esto al final va a ser infinito, pero hay que ver el signo. Pensamos un poco, estamos calculando el menos infinito, tiene signo negativo, al cubo sale negativo, y como está multiplicado por un coeficiente negativo, finalmente menos por menos va a salir más infinito. Límites de raíces. Bien, sabemos que la raíz cuadrada de más infinito es más infinito, mientras que la raíz cuadrada de menos infinito no existe porque no se puede hacer raíces cuadradas de números negativos. Bien, aquí estamos haciendo el límite cuando x tiende a menos infinito, pero dentro tenemos un polinomio que el coeficiente principal es x al cuadrado. Luego, el límite del polinomio se calcularía con el término principal, con x al cuadrado. Sería menos infinito al cuadrado y menos por menos más, nos quedaría más infinito dentro de la raíz. Por lo tanto, esto sería la raíz cuadrada de más infinito y la raíz cuadrada de más infinito es más infinito. Para calcular el límite de exponenciales, acordaos de que si la base de la exponencial es mayor que 1, al elevarla a más infinito tiende a más infinito y al elevarla a menos infinito tiende a 0. Tenemos una asíntota horizontal igual a 0 en menos infinito. En este caso, como estamos calculando más infinito, esto sería 2 elevado a más infinito y 2 elevado a más infinito es más infinito. Si en lugar de ese límite hubiésemos querido calcular este, donde ahora estamos tendiendo a menos infinito la x, queremos calcular el límite menos infinito, pues esto sería sustituyendo la x por menos infinito, 2 elevado a menos infinito y 2 elevado a menos infinito es 0, que es lo que ocurre en los límites de las exponenciales en más infinito y menos infinito cuando la base es mayor que 1. Si la base es menor que 1, como en este caso que la base es un tercio, una exponencial de base un tercio, menor que 1, ocurre todo lo contrario. Cuando elevamos a más infinito, tendríamos un tercio elevado a más infinito, sale 0. Y si calculamos el límite menos infinito de una exponencial con base entre 0 y 1, tendríamos, al sustituir, un tercio elevado a menos infinito y en este caso ocurre que sale más infinito. Justo lo contrario de lo que pasaba cuando la base era mayor que 1. En cuanto a las funciones logarítmicas, voy a subir esto un poco,
son las inversas de las exponenciales, luego crecen de la misma manera, tienen el mismo comportamiento. Son crecientes cuando las exponenciales son crecientes, es decir, con base mayor que 1, y son decrecientes cuando las exponenciales son decrecientes, es decir, con base entre 0 y 1. Lo que ocurre es que el dominio de las logarítmicas es de 0 más infinito, entonces puede ser que no tenga mucho sentido calcular el límite en más infinito o en menos infinito si al sustituir la x el argumento sale menos infinito. El logaritmo de menos infinito no existe. Vamos a poner ejemplos. Aquí nos piden que calculemos el límite más infinito del logaritmo de x más 7. ¿Logaritmo en qué va? ¿Cuál es la base de este logaritmo? Como no pone nada, es el logaritmo natural, es el logaritmo de base 10. En este caso, como la base es mayor que 1, esto va a ser el logaritmo, al sustituir la x por más infinito, me sale más infinito, el logaritmo de más infinito, y el logaritmo de más infinito es más infinito, porque la base es mayor que 1. En este otro ejemplo nos piden calcular el límite en menos infinito de esta función logarítmica, el logaritmo en base 0,5 de x cuadrado menos 2. Uno podría pensar que como nos piden el logaritmo en menos infinito, esto no existe. Pero cuidado, porque en el argumento tenemos x al cuadrado y menos infinito al cuadrado es más infinito. Entonces sí vamos a poder calcular el límite. Esto va a ser el logaritmo en base 0,5 de más infinito, porque tenemos el polinomio al cuadrado, ¿no? La x está al cuadrado, entonces saldría menos infinito al cuadrado, que sería más infinito. Y como aquí la base es menor que 1, tendremos que esto va a salir 0, ya que la función logarítmica de base entre 0 y 1 es decreciente y tiene asíntota horizontal igual a 0 en más infinito. ¿Qué pasaría si nos piden un límite de una función que tiene una parte exponencial y otra parte polinómica? Pues que va a ser las exponenciales las que crecen más rápido que las polinómicas, luego va a ser la parte exponencial la que va a marcar el límite y no podemos olvidar de la parte polinómica. Lo mismo si tenemos logarítmicas, polinómicas y exponenciales. Por este orden, las que crecen más rápidamente son las exponenciales. Después tendríamos las polinómicas y por último las logarítmicas. Vamos a poner un ejemplo de esto, pero no es algo que vayamos a ver demasiado. Aquí tenemos el límite en más infinito de una función que tiene un término que es exponencial, 2 elevado a x, y después toda esta parte polinómica. Cuando yo sustituyo la x por más infinito, ocurre lo siguiente. El primer término sale 2 elevado a más infinito, que va a ser más infinito. Y la parte polinómica, como lo que manda es el término principal, que es menos x al cuadrado al sustituir por más infinito, eso sale más infinito, y multiplicado por menos, toda esa parte polinómica va a salir menos infinito. Luego de la parte exponencial tenemos más infinito, y de la parte polinómica menos infinito. Esto en principio es una indeterminación, lo sabemos, más infinito menos infinito, no se sabría qué sale. Pero en este caso, al tener una parte exponencial y otra polinómica, es la parte exponencial la que crece más rápidamente. Luego, como la parte exponencial va a más infinito, el resultado va a ser más infinito. En este otro ejemplo hemos cogido la misma función de arriba, una función que tiene una parte exponencial, 2 elevado a x, y una parte polinómica, pero en lugar de calcular el límite más infinito, lo calculamos en menos infinito. Vamos a ver que aquí no hay ningún problema. Si sustituimos, nos va a quedar lo siguiente. 2 elevado a menos infinito en la parte exponencial, menos infinito en la parte polinómica, de nuevo, porque lo que manda es el coeficiente principal, que está elevado al cuadrado. Entonces, menos al cuadrado es más, y al final va multiplicando por el exponente, por el coeficiente que es menos, luego queda menos infinito. Y en la parte exponencial 2 elevado a menos infinito es 0, porque cuando la base es mayor que 1, tenemos una asíntota menos infinito igual a 0. Luego esto me va a quedar
0 menos infinito, y 0 menos infinito no es una determinación, eso es menos infinito. Al menos infinito le puedo sumar cualquier número, 0 mismo, y sigue quedando menos infinito. Luego, aquí ha salido menos infinito que salía de la parte polinómica. No hay ningún jaleo, simplemente se sustituye. Si hay una determinación, gana la exponencial sobre la polinómica, pero si no hay indeterminación, como aquí, que se puede calcular, pues se calcula. Y finalmente, algo que es inmediato, no hay nada que calcular. El límite de la inversa de un polinomio, es decir, el límite en más o menos infinito, que es donde estamos calculando límites, de 1 partido un polinomio. Como los polinomios siempre se van a infinito, a más o menos infinito, 1 partido infinito es 0. Luego el límite de la inversa de un polinomio va a ser 0. Estamos hablando de polinomios no constantes, de polinomios donde aparece la x. Por ejemplo, este último límite de aquí, el límite en menos infinito de 1 partido de 3x más 7. Pues sustituyo la x por menos infinito, debajo me va a quedar menos infinito por 3 más 7, menos infinito por 3 menos infinito, y si le sumo 7 pues sigue siendo menos infinito. Luego esto me queda 1 partido de menos infinito, pero el inverso de infinito es 0. Y con esto hemos terminado esta parte de cálculo de límites.